Ibrea logró algo que cualquier otra empresa realmente desearía, sería el sueño de cualquier empresa, y es fidelizar a sus clientes, que sus lectores en este caso, sean fanáticos de la editorial. ¿Cómo lo logró? La respuesta para mí es bastante simple. Además de tanto las licencias que ha sacado a lo largo de los años y que han sido muchas de las que la gente ha pedido, el punto principal para mí se trata sin duda de lo que es la traducción de sus mangas, de cómo es que ellos han hecho que los personajes que hablan en las historietas que ellos publican, que son historietas que vienen de Japón, están hechas por gente que es la antípoda total de cómo es nuestra sociedad argentina. La sociedad japonesa es lo contrario. Y cómo ha logrado Ibrea que sus mangas, al hablar en este español que nosotros lo llamamos como argentino, cuando en realidad es bastante más bien porteño. Argentina tiene muchas provincias y en Buenos Aires se habla de una manera muy distinta como se habla en Córdoba, en Tucumán. Pero bueno, con este español argentino, este español porteño, Ibrea ha logrado que los pibes que leen, las pibas, los pibes que leen historietas, que leen manga acá en Argentina, o sea, pensemos una cosa, los pibes jóvenes, lo principal que leen es manga. Por ahí hay algunos que lean historietas de superhéroes, pero las historietas de superhéroes se sabe que están hechas para gente un poco más grande, ¿sí? 30 y pico para arriba. En cambio, los de la franja de 13, 14 hasta los 20 largos leen manga. Y creo que la culpa, por así decirlo, la tiene Ibrea, ¿no? La culpa de que lean manga. Este dialecto que suelen utilizar los traductores de Ibrea para eh, poner en sus libros, digamos, obviamente es como hablamos nosotros, como ustedes me escuchan hablar a mí. Nosotros tenemos un acento en Argentina distinto a lo que es el acento en Hispanoamérica, a lo que es obviamente en España, me refiero a Latinoamérica. De hecho, en ningún país se habla lo que se conoce como el español latino o el español neutro. El español neutro es algo que surge en el doblaje cuando una casa de doblaje tenía que hacer doblar una película, pasarla al castellano y que esa película se transmitiera en la mayor cantidad de países de habla hispana y que se entendiera en todos. Entonces, si una película se dobla con localismo de cierto país, digamos México, o de Chile, donde los localismos son muy fuertes, y de esta manera un montón de cosas de la traducción se entienden solamente en México o en Chile, el productor que está viendo plata para que se traduzca una película va a perder plata porque no la va a poder pasar en Argentina, en Perú, en Costa Rica, en lugares en donde quizás no se entienda de toda manera. Entonces, esta cosa del español latino se inventó, el español neutro, se inventó para que una película o una serie se pudiera doblar en México o en algún país. No olvidemos que Capitán Harlock, Reimar, se dobló en Argentina. O sea, los doblajes se hacen en todos los países, pero que se puedan doblar en cualquier país de habla hispana y que se entienda en toda Latinoamérica. Entonces, es algo muy interesante cuando Ibrea, al no tener los derechos de sus mangas para el resto de Latinoamérica, solamente los tiene para Argentina, toma la decisión de que sus historietas, sus mangas, van a estar doblados de esta manera. Total, solamente los va a consumir el público argentino. De rebote lo van a consumir los países en donde no haya industria de manga, donde no haya una editorial que lleve mangas, que traduzca mangas a esos países. Pero eso va a ser de rebote, no va a ser de manera oficial, va a ser porque alguno los compra, alguna comiquería los compra y los lleve, pero todo en números minoristas. Entonces, debido a esto, Ibrea traduce de esta manera más o menos desde sus inicios y ha logrado que el público se acostumbre a leer de esta manera, cuando en realidad a nosotros como argentinos nos ha tocado, si leíamos historieta argentina, que tuvieran un dialecto un tanto más anticuado, porque las historietas argentinas fueron populares en los años 50, 60, 70, hasta finales de los 80, ya decayendo en popularidad. Y quizás el dialecto que tenían era un dialecto más formal, si bien porteño o argentino más formal. En cambio, después nos empezaron a entrar todos mangas, todas historietas, todos cómics de afuera traducidos o en España o en México. Entonces estábamos acostumbrados a leer a Batman, que hablaba en español neutro, y por ahí leer mangas como SBTX que tengo ahí atrás, o tantos otros que hablaban en un dialecto completamente españolizado, ¿no? De España. Y Ibrea lo que hace es, a lo largo del tiempo, acostumbrar al lector a que lea y que los personajes hablen como hablan acá en Argentina, o como hablarían en Argentina a pesar de estar en Tokio o a pesar de estar en cualquier parte de Japón. Y la manera en que lo justifican es
diciendo, mirá, en Japón tienen diferentes maneras de hablar y hablan con dialecto tal cual como lo harían en otros países, con localismos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es adaptar esos localismos a lo que es el español de Argentina para que la traducción sea, no sé si lo más fiel, pero sí lo más cercana posible a la intención del autor cuando escribió estos diálogos. A raíz de esto se ha formado que los lectores de Ibrea, los consumidores, se han hecho muy fanáticos de este tipo de traducción y han chocado muchas veces cuando una editorial, como por ejemplo Omnipress o Panini ahora en Argentina, no utiliza estos localismos o los utiliza de manera muy esporádica. Omnipress es una editorial que principalmente publica cómics yankees de Marvel y históricamente esos cómics, tanto los cómics como las películas, han sido traducidos en un español neutro. Entonces, a la hora de publicar The Walking Dead o a la hora de publicar cualquiera de los cómics de Marvel, OVNI lo que utilizaba era este español neutro. Cuando se meten a editar mangas con El Ataque de los Titanes, Akira, Blame, este uso del español neutro empieza a chocar contra 20 años de historia de lectores de manga acá en Argentina que de golpe quieren que sus personajes hablen como hablamos nosotros. Lo que a mí me resulta curioso es que haya gente que, debido a que se traducen los mangas de una u de otra manera, no quiera comprarlos, ¿sí? Lo he visto en varios grupos y en varios comentarios. Lo cual me resulta un poco ya extremo, ¿no? Y vuelvo a hablar desde lo que decía en el principio del video, el fanatismo que tienen los lectores en Argentina. Este fanatismo de, bueno, si no lo haces de tal manera, no lo compro. Lo cual, de vuelta, es como una medida bastante extrema. Hasta ahora no les dije cuál es mi opinión. Yo creo que es una estrategia absolutamente positiva y correcta la de Ibrea, que ha mantenido este dialecto, digamos, esta manera de hablar y esta política para traducir, que les ha generado fans acérrimos y una identificación del lector con lo que está leyendo, ¿sí? A tal punto de que yo creo que estos lectores sienten más propio el manga de lo que ya lo pueden sentir por los sentimientos o los mensajes que evoca el manga en cualquier público de cualquier país. Recordemos que el manga se publica a nivel mundial, o sea, la historieta japonesa se publica a nivel mundial y se traduce a cientos de idiomas. Entonces, lograr que un producto tan de nacionalista, tan de Japón, pegue en el resto del mundo, ya de por sí habla de los atributos que tiene ese producto de por sí. Pero para una editorial lograr localizarlo de esa manera y que funcione todavía más, a mí me sorprende y me parece que es una ruta por la cual deberían ir todas las editoriales. Entiendo que cada editorial tiene su manera de ver el mercado y tiene su manera de aproximarse a cómo atacar ese mercado, cómo traducir sus cómics, qué papel ponerles en el caso de Panini, cómo presentar sus ediciones, los tamaños, los formatos, la periodicidad. En Argentina básicamente se hace lo que puede. Inclusive una editorial tan poderosa como Ibrea hace lo que puede dentro de nuestro marco económico o histórico. Pero quería hacer este video para rescatar estos temas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, leer manga editado en España con los localismos españoles, lo cual es como muchas de mis opiniones, es una opinión impopular. A nadie en general le gusta leer a un tipo diciendo, no sé, leches o puta hostia o ese tipo de cosas que dicen los gallegos. A mí me causa mucha gracia, entonces eso me brinda un plus. Leer, por ejemplo, un manga como Gantz, que está lleno de barrabasadas y puteadas y esas cosas en español de España me resulta muy gracioso. Es como cuando veía el anime de Gantz, que también tenía ese tipo de puteadas en gallego, a pesar de que era un español latino. Cuando esta traducción localista se va al extremo, en Ibrea ha pasado muchas veces. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Gantz, en el primer tomo hay una escena en la cual el protagonista, Kei Kurono, se encuentra por primera vez con Kishimoto, con la chica. La chica está desnuda y él lo que dice es que tiene una erección. Pero no lo dice de esa manera, lo dice de una manera muy a lo argentino que no voy a reproducir acá porque me parece un poco vulgar, demasiado ya de todas las cosas que dije. Y me parece que ahí se fue un poco al extremo. Si nosotros los comparamos con otras ediciones de otros países, quizás en otros países han hecho traducción de esa frase justo que dice él, en referencia a lo que le está pasando con su anatomía,
y la edulcoran un poco, la hacen más suave. Acá en Argentina se la tradujo de una manera bastante violenta, digamos. Y quizás esos son los puntos en donde a mí me choca un poco ya esta argentinización tan brusca de lo que es la traducción de manga. Pero estos pequeños tintes, de los cuales Ibrea tiene muchos en los cuales se zarpa, se pasa de mambo, como diríamos nosotros, en cuanto a cómo traduce y cómo adapta, me hace acordar un poco a, no sé si recuerdan Pokémon. Había una época en que el personaje de James en Pokémon se la pasaba hablando con, nada, modismos mexicanos y realmente al resto de los que no éramos mexicanos nos dejaba fuera, no entendíamos el chiste. También pasó mucho en la temporada 3 de Digimon Tamers, que llegó a un punto que se traducía todo con modismos y realmente le quitaba la gracia porque encima Tamers es una serie mucho más oscura de lo que eran las anteriores de Digimon. Y todos estos chistecitos mexicanos que le ponían, la verdad que le hacían mal a la serie. Bueno, Ibrea cuando se pasa de mambo de las cosas que pone en argentino, medio como que a mí por lo menos me aliena un poco. Pero en general les puedo decir que es una estrategia que me parece suprema, me parece que es por donde todos deberían ir. Y me resulta un tanto extraño, por ejemplo, OVNI, que todavía no la haya aplicado, ¿sí? Estoy esperando a que saquen alguna nueva serie para ver si finalmente aplican esto, porque realmente es lo que el público pide, y yo no siempre estoy a favor de darle al público lo que pide, pero sí es una herramienta muy fuerte de fidelización para con los fans. Yo lo veo constantemente cuando sale una nueva editorial o alguna edición, aparece algún manga y no tiene este tipo de traducción. Y recordemos que como los mangas están hechos y están licenciados para su publicación exclusiva en Argentina, tampoco tendríamos un problema. O sea, no es que vas a tener gente de países limítrofes nuestros o de otros países de Latinoamérica quejándose, che, ¿por qué traducen en argentino? Realmente esos mangas no van a la venta allá. Entonces, no tiene otra lógica que no sea traducir de esta manera. Pero bueno, también hay que hacer la aclaración de que OVNI publica series que son seinen, que son series que suelen estar ubicadas como en un futuro medio posapocalíptico. Blame siendo el caso, o el ataque de los titanes, siendo casos muy específicos en donde el futuro en donde están, o el lugar en donde están ubicados, es como pueden hablar con dialectos que no sean en un dialecto de algún país específico, o de alguna ciudad o de alguna provincia en específica. Pero me parece que es una oportunidad desperdiciada. Me parece que tranquilamente podrían aprovechar este gimmick, si se quiere, como esta treta que ha logrado establecer la editorial Ibrea acá en Argentina, que ha tratado de establecer hace 30 años la editorial Perfil, cuando traducía los cómics de Batman, los cómics de DC Perfil, se traducían de esta manera. Entonces vos podías ver a Batman hablando con alguno y decirle, che, pibe. No quedaba muy bien, no lo hacían de la mejor manera. La traducción en esa época la hacía Andrés Accorsi. No encontraba un punto intermedio entre la traducción del español latino y el argentino, por así decirlo. Ibrea la ha encontrado, a veces se pasa, pero me parece que es digamos, lo correcto. O lo que uno como empresario o uno como persona que dirige un negocio querría, es darle a los fans lo que quieren y a la vez fidelizarlos, a la vez hacerlos fanáticos de estas cosas que estás publicando, ¿no? De decirles, mira, a pesar de que este es un producto japonés, lo sentís como tuyo propio. Y una manera es a través del lenguaje. Me parece súper interesante y por eso lo quería compartir con ustedes. No sé qué opinan, me gustaría ver sus comentarios. Como siempre, les agradezco a todos los que se están suscribiendo. Yo saben que no me gusta ni pedir suscriptores ni nada por el estilo, pero sin hacerlo, incluso veo que están teniendo buena recepción estos últimos videos, así que los voy a seguir haciendo. Espero sus comentarios y si puedo decir algo al respecto, me gustaría decir que ya senté mi opinión, me parece que es mucho mejor la traducción localista, porque no tiene sentido traducir para un español latino si solamente vamos a consumir el producto en Argentina, pero me parece absurdo también no comprar o no leer un manga por cómo está traducido, por qué papel está impreso. Me voy a cansar de decir esto. Me parece absurdo. Uno puede tener sus diferencias, uno puede tener sus preferencias, pero ser hincha de una editorial o ser hincha de un club, cuando se trata de fútbol, para mí es lo normal ser hincha de un club.
pero cuando se trata de una editorial al que le estás dando plata todo el tiempo, me parece medio tonto ser hincha. Uno lo que tendría que hacer es, nada, bancarlos, apoyarlos para que sigan existiendo y pedirles lo que eventualmente uno quiere ver publicado o la manera. Me parece que está bien pedirle a Omni, che, traducido de otra manera, pero no me parece justo no comprar los mangas o no leerlos simplemente por cómo están traducidos o por el tamaño que tengan o el papel o ese tipo de cosas. Sí me parece que hay que exigir o hay que tratar de pedir precios justos, y no hablo de ninguna editorial en este caso. Yo, es de mi opinión y ya haré seguramente algún video al respecto sobre qué prefiero, pero mi opinión es, prefiero siempre el precio antes que la calidad. Me parece que prefiero leer más cantidad de mangas porque están más baratos a tener 2 o 3 mangas solos que están carísimos, ¿sí? Y esto aplica para todas las editoriales. Pero bueno, esa es mi opinión. Espero sus comentarios y a ver qué opinan de esta cuestión del lenguaje neutro contra el español argentino barra bonaerense. Y bueno, nos vemos en el próximo video, amigos. Muchas gracias.